Muy buenas, les habla el ingeniero Manuel Guía de Guía Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestra 10ª jornada de la especialización en desarrollo de proyectos estructurales. En esta oportunidad vamos a continuar con todo lo que comprende el curso con ASD, AutoCAD Estructural Detailer. Vamos a trabajar en el módulo de concreto armado. La sesión anterior vimos cómo es la configuración previa al software y recordamos que esa configuración que está aquí en el Job Preference, nosotros estaríamos haciendo clic en el Job Preference para configurar. Vamos a ver acá. Y les recuerdo que, bueno, que si son 3, 4 unidades, de todas formas, toda esta información está en el archivo que se les hizo llegar a ustedes para el curso. Bueno, yo se los hice llegar a la sesión anterior para que pudieran configurar su máquina y tener ese archivo ahí en PDF allí, ¿no? Ok, ya habiendo haber configurado todo esto, sé que está la cabilla de CIETUR, es lo mismo, hacer disposiciones sísmicas, 3 centímetros, todo esto que ya está aquí ya ha sido configurado. Entonces, hoy, el día de hoy vamos a revisar en la pestaña que dice ASD Structural Elements, que está aquí en la parte superior. Hay dos subventanas, las voy a resaltar acá en un color más llamativo. La primera ventana es la que dice Structural Elements Reinforce. Vamos a ver aquí este cuadrito acá. Ok. Esta primera ventana que vamos a poner aquí escrito son elementos parametrizados con, aquí, elementos parametrizados con acero de refuerzo con acero de refuerzo. En este caso podremos hacer las vigas, las columnas, zapatas aisladas, entre otros elementos que vamos a ver el día de hoy. En segunda oportunidad vamos a tener, vamos a destacarlo aquí con otro color, Structural Elements Footwork. Los Structural Elements Footwork son también elementos parametrizados, pero sin acero. Parametrizado, pero sin el acero. El acero no va a estar incorporado, solamente lo que yo llamo como cajetín. El cajetín es el espacio vacío que va a comprender la columna, que va a comprender la zapata, comprender la viga, de manera que después nosotros lo que vamos a hacer es incorporar allí el acero que nosotros queramos, no solamente para este elemento, sino para muchos otros. Y la otra parte es el settings, que es donde está la configuración, que eso ya nosotros lo vimos, ¿sí? Ahora, vamos a trabajar las primeras opciones. Bueno, vamos a las primeras opciones. Tenemos vigas, columnas y zapatas. Vamos a hacer primero las zapatas. Cuando usted usa las opciones de zapata y cuando él va a desplegar una subventana y ya vamos a ver a lo que nosotros llamamos un elemento parametrizado. Un elemento parametrizado es aquel en el que solamente tenemos que dar características fundamentales del elemento. Por lo menos una zapata puede ser de manera parametrizada debido a que sus dimensiones pueden ser, es decir, impuestas o representadas por ciertas ecuaciones que aplican para cualquier tipo de zapata. Por ejemplo,
Las zapatas por lo general tienen una fundación, una losa. Esa losa tendrá un largo, un ancho y un espesor. Los pedestales tendrán una altura, una base y una altura, pero B y H, B por H, cuando son secciones rectangulares. Eso proporciona la geometría general de la zapata. Por ejemplo, en la parte geométrica, nosotros podemos ver que le podemos dar un nombre, la zapata F1, por ejemplo. Y acá en la a mano derecha nos vamos a dar cuenta que tenemos los parámetros que determinarán el tamaño de la zapata. Fíjense que habla de una A mayúscula, una B mayúscula en planta, son las dimensiones mayores que pueda tener la zapata. Hablamos de una A minúscula y una B minúscula, y estamos hablando ahí de los tamaños que tiene el pedestal. Fíjense que también habla de un XC y un YC, que son las distancias que hay desde una de las caras de la zapata hacia una cara del pedestal. Esto para que nosotros podamos poner esa zapata de manera excéntrica. El pedestal lo podremos poner con distintas medidas. Fíjense que aquí también tenemos, por ejemplo, una H aquí en la vista perfil, en el corte II, que es el que muestra aquí en el dibujo, y ahí nos habla que tiene un espesor H y un HIC o HC, que estamos hablando de el espesor de la piedra picada o de la base de la fundación. Fíjense que todo eso está comprendiéndose en la parte geométrica. ¿Ve? Entonces aquí nosotros diremos, por ejemplo, la fundación tipo 1, y si es más de una de ellas, si una, dos o tres fundaciones que estén allí presentes, él necesita saber este dato para poder llevar el número de fundaciones que van a estar presentes en el proyecto, ¿sí? Por lo menos de las tipo 1. ¿Estamos claros allí? Fíjense que aquí, por ejemplo, nosotros podemos hablar de una zapata cuadrada, por ejemplo, de 2 metros por 2 metros. Ponemos aquí 2 por 2 metros. Y habla de la base de la columna. La base de la columna es el pedestal. Que nosotros, la zapata, nosotros podemos hacerlo de sección recta, de sección escalonada. Y fíjense que justamente cuando hacemos escalonada, cambian las acciones acá, se incorporan mayor cantidad de datos. La podemos hacer trapezoidal, y al nosotros también hacer la trapezoidal también se ajustarán una serie de parámetros, pero en este caso la vamos a hacer simple, y entonces los parámetros también van a cambiar, ¿sí? Fíjense que hay cosas que ya no salen. Es una zapata de 2 metros por 2 metros y vamos a ponerle una base de 0.5 por 0.5, pedestal bastante grande, 50 por 50, no, vamos a hacerlo un poquito más pequeño, de 0.40 por 0.40. Entonces fíjense que las distancias XC y YC dependerían de la ubicación. Si yo quiero que la zapata quede justamente centrada, entonces tendríamos que hablar que a 1 metro yo tendría que restarle 20 centímetros, tendríamos que hablar que es 0.80, 0.8 en X y 0.8 en Y. ¿Ven? En cualquier momento se pueden utilizar el dibujo que tienen en la mano derecha de la guía de cómo colocar los valores. Fíjense que está ahí hablando, nos pide hasta la cota de fondo, el EL, para saber cuál es la rasante o la cota de fundación que vamos a tener esa zapata, ¿sí? Entonces fíjense que después nos vamos a empezar a mover a través de estos dibujos que están en la mano izquierda. Entonces ya nosotros vamos a poder incorporar, bueno, aquí me faltó, la fundación está a 1,50 m, el espesor vamos a dejárselo en 0.30 y el espesor de la base concreta es de 5 centímetros. Si queremos cambiar la sección transversal del pedestal,
Aquí tenemos las opciones de cuadrada, rectangular o alguna de estas que es mixta. ¿Sí? Vamos a la 0. Va a 0 inferior, tanto en X como en Y. Fíjense los valores. C está hablando del recubrimiento inferior, que es la altura en la que va a estar la malla de acero del piso. Entonces aquí tenemos 7 centímetros. Vamos a suponer que tenemos cabillas de, por ejemplo, de 5 octavos en una dirección y 5 octavos en la otra. Y por ejemplo, aquí fíjense que ya ahora acá nos aparecerá grado 40, grado 60 y grado 75. Eso sale y sale el 5 octavo arriba gracias al archivo que yo incluí dentro del software. Si no, allí me van a aparecer otras escalas que no son las que estoy viendo yo, las que estoy acostumbrado a utilizar. ¿Ven? Entonces fíjense que aquí tenemos gancho a 180, no, vamos a decir que tenemos ganchos a 90 grados, ¿sí? Y fíjense que me habla de un S1 y un C1. El C1 es el recubrimiento que hay a las paredes laterales de la cabilla, de la fundación. Y el S1 está hablando de la separación que va a haber entre uno y el otro. ¿Ven? Entre las barras. Él va a sacar automáticamente el número de cabillas de acuerdo a la separación. Recuerde también que este software no es de cálculo. Se supone que ya usted calculó la edificación y ya sabe cuál es la cuantía de acero que necesita esa zapata. Ahora, si necesitase acero en la parte superior, usted le dice aquí Top Free Force y le va a pedir los parámetros del acero superior de la fundación. Los towels son los arranques de la columna, por eso deben estar atentos a este TC, que es la altura que hay entre el pedestal y el acero y el ras del pedestal. Entonces hay que estar pendiente allí, porque fíjense que ese IC está siendo medido en la parte inferior, dice que uno es 1,40, pero va a depender de qué altura quiere usted dejar de arranque o de empalme. Por lo general esa cabilla que está allí va a extenderse hasta más o menos hasta la mitad de la planta baja, porque allí es donde normalmente deberíamos estar haciendo los empalmes de la edificación para seguir los pisos a través de las columnas. También es de 5 octavos. Esto es de fue que sí, 5 octavos, grado 60. Y aquí fíjense que nos está preguntando sobre la forma del gancho. El gancho, él ya tiene un bastón, ya tiene este gancho. Entonces nosotros aquí lo que tenemos que decirle es que no queremos gancho ni arriba ni abajo. Bueno, arriba yo quisiera de que esto se cerrara para yo poder vaciar tranquilo. Entonces bueno, entonces póngale un gancho. Se lo podemos poner en la parte superior aquí, 180 grados. Y listo. ¿Sí? Ahora, las otras dimensiones que están faltando son las dimensiones que dicen number bar, NB y NI. Eso tienen que ver directamente con la sección transversal que tiene la columna. ¿Sí? Porque hay que darle una orientación a ese pedestal. Y podemos poner números distintos, por ejemplo 3:1. Vamos a ver cómo nos queda el dibujo acá. Esto que está acá, podemos meter el acero que hay de aquí hacia arriba, el IC, puede ser o dando una dimensión o dando tantas veces el número de la barra. Por ejemplo, 1,40 significaría que es 88 veces el diámetro de la barra. ¿Ven? En este caso la barra de 5 octavos. Por ejemplo, vamos a poner la de media, casi 88 veces el diámetro de la barra. ¿Ven? Y el gancho del pie, que es el IF que está acá, ya nosotros le podemos dar una designación de 0,40 o 0,30 dependiendo de cómo quiere usted que sea el bastón. Después venimos a los estribos que están en el pedestal. Esta cantidad de estribos, en este caso solamente hay un tipo,
y eso sería todo. Entonces, por eso mi recomendación es que cada dibujo que ustedes vayan a hacer, les digo que lo hagan primero a mano alzada, lo hacen en una hoja, para que ya sepan cuáles son los detalles que tienen que ir incorporando. Porque a pesar de que el software lo va a ayudar a ahorrar mucho tiempo, siempre requiere que usted se siente en un instante a revisar bien cada uno de esos planos. ¿Sí? Entonces, aquí yo le voy a decir OK. Cuando yo le di OK, me va a salir una ventana que me dice que está calculando y después me dice dónde lo quiero insertar. Entonces después les va a solicitar dónde quieren ingresar ustedes ese dibujo. Entonces, vamos a ver acá. Entonces dice, bueno, yo lo quiero pegar acá. Entonces fíjense cómo él va a estar ahí automáticamente. Hay unas cosas que no les van a aparecer. Esto es porque hay una configuración previa en el texto. Bueno, mire, fíjense acá. Aquí ya generó el dibujo. Estas cosas que están acá, que están apareciendo acá, son fallas en la programación. Ese settings es el estilo. Vamos a configurar. Yo lo voy a reconfigurar ahorita rápido. Después, bueno, hay formas de repasar esto. Ya nosotros lo hemos visto. Vamos a ver aquí. Esto es unos paréntesis que están apareciendo acá, que no me dejan. Aquí está. Aquí lo que tengo que decirle que los voy a agregar como que si estuviera calculando para que puedan aparecer las medidas. Y los bar symbol también van a pasar lo mismo. Y seguro también con este lazo. Lo que pasa acá, no, esto no es. Y le digo OK. Entonces, bueno, fíjense, lo primero que tenemos que ver es que ya el dibujo salió en su totalidad. Ya tenemos todo el diagrama. OK, bueno, fíjense esto. Acá siempre va a haber un pequeño trabajo que tengamos que hacer. Y ese trabajo está respecto a el perfeccionamiento del dibujo. Fíjense, en este caso nos podemos dar cuenta que hay la cabilla que está dentro de, déjenme buscar aquí una cosa que voy a mostrarles. La cabilla que está dentro de la zapata sobresale de la zapata. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ver si eso tendríamos que nosotros redondearlo, o nosotros tendríamos que llegar y, se dice, meterle el gancho hacia adentro, o sea, meterlo a 180 grados. O sea, fíjense, porque él ya está a 90 grados, tendríamos que incluirlo. Va a depender del espesor de la zapata, ¿sí? Esas son las posibilidades que tengamos. Ahora, evidentemente ya aquí ya no tenemos que estar haciendo mucho trabajo fuerte de AutoCAD, sino simplemente borrar y volverlo a hacer. Entonces fíjense que acá hay que corregir. Tiene un solo estribo, la altura no llega completa, pero fíjense que acá tiene marcado es menos 1,20. Entonces fíjense que ya nosotros tendríamos que hacer algunos arreglos. Los otros que vemos es que no me salen los estribos acá, no me salen los detalles de la cabilla. Entonces, bueno, en estos casos es preferible borrar y rehacer. ¿Qué es lo bueno del software? Que el software ya guardó previamente su último dibujo, su última fundación. La que usted haya hecho ya queda registrada. Entonces usted le dice aquí Split Footing de nuevo y va a poder corregir lo último que usted hizo. Vamos a ponerle aquí punto 5 de la zapata. ¿Ve? Entonces ya nosotros, bueno, ya sabemos que esto ocurre aquí. Lo del estribo, ya eso sí no hay forma de corregirlo, sino directamente desde acá.
corregimos los dowels, el strip, esto aquí, cada 10 centímetros los estribos, ¿sí? Aquí le decimos OK y esperamos otra vez un instante que él termine de calcular. Y veamos los ajustes que se hizo. Tenemos todavía aquí en detalle que por esto que nos sale. Ya esto yo lo había corregido en otras opciones. Permíteme aquí un instante. Lo que pasa es que cuando uno hace las configuraciones del texto, que es algo que nosotros explicamos acá, tiene que ver mucho con el lenguaje de programación. Posiblemente esto, como está pegado de esto y de esto, me da problemas. Y eso, como también abarca el var symbol, también tiene esto acá. Estos corchetes con el símbolo pegadito no va a dar el valor como debe ser. Y el view, este no es el element view, también debe tener lo mismo. Exacto, aquí y aquí. Como es una programación, tiene esos errores allí. Aquí está y listo. Ok, vamos a borrar y volver a hacer para ver si ya se corrigió el error. Él debe salir automáticamente todas sus longitudes como debe ser. Espera aquí un momentito. Ya mis archivos, ya yo lo corregí, claro, cambié la configuración. No, es algo que no me permite agarrar a las primeras la programación, ¿ves? Vamos esto es algo de acá. Var shape. En el shape, aquí. Él debería agarrar aquí directamente. Number L igual aquí ya debe haber corregido, pero él se va corrigiendo en el momento. Pareciera que no tuviera una programación completa. Vamos a hacer aquí llaves, len, tiene que ser porcentaje, length, llave. Ahí debería estar eso. Esto lo puedo copiar y pegar. Para symbol, aquí y en el var view. Agregar y OK. Sí, él ya sale automático. O sea que es como el primero que uno hace, siempre le da problemitas ahí. Ok, fíjense acá. Ya nosotros, por ejemplo, aquí nos falta un detalle. ¿Dónde está la cota 0? Para eso nosotros podemos tomar este elemento y decirle modificar. Espera que se le actualice la ventana un momento allí. Fíjense esto, que acá nos faltaría el elemento que diga
más 0, 0. Ahora, esto que está acá es un icono, es un elemento de, vamos a decir, de refinamiento del dibujo, ¿sí? Por aquí esto más redondeado para que se vea bien. O la cota que sea que nos hace falta, ¿no? Fíjense que indica menos 1,50, 1, nos faltaría el 0, que debería estar al nivel del terreno. Entonces nosotros deberíamos estar haciendo un dibujo para que sea completo hasta aquí. Nuestro pedestal debería quedar marcado y aquí esto alargarlo. ¿Ves? Es formas de que uno después refine el plano. ¿Ves? Fíjense, para yo poder hacer estas ediciones externas que estamos poniendo como la tierra, la cota, tenemos que usar herramientas de AutoCAD básico. Pero el AutoCAD Estructural Detail tiene unas adicionales. Por ejemplo, este que está acá, de la cota, que dice menos 1,50 a 1 metro, yo puedo llegar y ayudarme con él mismo, decirle, por ejemplo, seleccionarlo, y decirle botón derecho y decirle modificación. Pero hay una modificación que es una modificación normal y una modificación gráfica. La gráfica es para simplemente cambiarle la forma al dibujo, que la cota no se exprese de esa manera, sino que se exprese de una u otra manera. Por ejemplo, que usted llegue y marque y diga, quiero que esto se vea de una forma diferente. Entonces fíjense, acá nosotros tenemos que llegar y fíjense que podemos cambiar este icono por distintos tipos de iconos. Le podemos cambiar relleno, le podemos decir que sean de otro tipo, le podemos decir que sean de otro color. La línea podemos hacerlo que sean más grandes, que sean las letras, pueden ser de otro tipo de letra, que pues bueno, más las amarillo momentáneamente, y vamos a poderlas agrandar. ¿Ven? Ahora, esos tamaños que están allí van a depender de la escala en la que ustedes quieren ver ese dibujo. Por ejemplo, cuando ustedes arman un plano, se arma por viewport, por ventanas dentro del layout. En este caso se llama estructura ST01. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa ventana que ustedes tienen, recuerden que hay dibujos que van a estar a distintas escalas. No todos los dibujos se hacen a las escalas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros trabajemos en AutoCAD Structural Detailer, el software va a trabajar todos los dibujos en escala 1 a 1. Esta escala 1 a 1 es única y exclusivamente para que después usted trabaje desde el viewport y ahí le dé la escala que usted quiera. Pero ¿qué pasa? Allí en ese momento usted tendrá que apoyarse en alguna hoja de control, que aquí les voy a poner una que nosotros hicimos acá, bueno, esta la hice yo hace mucho tiempo, donde van a poder ver los valores tentativos, y digo tentativos porque estos son de acuerdo a los que yo cuadré para mis planos, los tamaños que podríamos tener. Pero ustedes, después que ploteen sus planos, ustedes se pueden dar cuenta que algunos van a quedar a una escala y ustedes pueden ajustar esa escala. Fíjense lo que tengo yo ahí digo yo escala 1 a 20, escala 1 a 25. Vamos a poner aquí escala 1 a 20 y fíjense que para los textos me habla de un 0.048, esto es un punto que va aquí, y aquí me habla de 2.4. Lo que está entre paréntesis son los valores para el AutoCAD Structural Detailer. Fíjense que para cuando quiero crecer los textos, como en este caso, que el texto sería el -1 o el -1.50, aquí donde dice text, el tamaño que está pidiendo el size es un número más pequeño. Entonces fíjense que si yo fuera a poner este dibujo en escala 1.50, estaría utilizando el valor 6, que sería lo que iría acá y acá.
acá, fíjense cuántos, este valor 6 que estoy poniendo acá, va a ser que es para suponer que este dibujo va a estar en escala 1.50 dentro del layout, acá en el layout. O sea, cuando yo vaya a armar mi plano en escala 1.50, simplemente yo voy a hacer un zoom, que es lo que va a hacer que quede a escala el dibujo. Esto es porque todos los textos acotados y elementos de lectura dentro de un plano, eso quiero que lo tengan bastante en cuenta, tiene que tener el mismo tamaño, no importa sea cual sea la escala que esté representando este elemento, este dibujo. Si usted en un mismo plano, usted tiene detalles en escala 1.20, tiene plantas en escala 1.250, tiene una viga en escala 2.5, en escala 1.50, tiene un detalle en escala 1.100, una viga de pieza en 1.100, tiene detalle específico en escala 1.05, todo dentro de un mismo plano, todo debe llevar el mismo tamaño de letra. Después que usted lo imprima, todos deben tener del mismo tamaño. Y otra cosa que debe estar atento es que, por ejemplo, hay ciertos tamaños que deben mantenerse unos por encima de los otros. Por ejemplo, los títulos que van a representar, por ejemplo, este diría el título Fundación F1, ese título dentro del plano tiene que ser más grande. Ahora, ¿quién tiene que seguirlo? Bueno, si usted está poniendo ejes, bueno, usted también los ejes puede hacerlo, pero un poquito más chiquito. Ahora, el acotado y todo eso, bueno, eso, un acotado no puede ser el mismo tamaño del número que está indicando la barra. Por lo menos no debe llevar el mismo espesor de línea. Recuerda que cuando esto se imprima, se va a ver todo en blanco, negro, blanco y negro, y va a ser de vital importancia el espesor de la línea que vamos a utilizar. Porque eso es lo que le va a dar la expresión al modelo. Le va a dar la expresión al plano. Esa palabra, la expresión, es la que normalmente manejan los arquitectos, porque ellos son los que dicen, bueno, esto está más atrás, esto está más adelante, esto debe verse más, esto debe resaltar una cosa sobre la otra, ¿sí? Nosotros normalmente en ingeniería no prestamos mucha atención a ese tipo de detalles, pero este software ya trae incorporado eso. Entonces esa expresión que tendríamos que estar dando en un plano de despiece donde la cabilla es la que tiene que resaltar, ya él lo hace automáticamente, ¿sí? Fíjense acá que tenemos para escala 1.75, 9, 12. Fíjense que hay una relación, ¿no? Aquí va de 3 en 3, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 15. Y después de como una escala 125 es el doble de 250, por eso va aumentando el tamaño. Mientras más grande sea este tamaño, más grande tendrá que ser la letra, porque el dibujo va a ser más pequeño. Ahora, donde dice acotado, acotado 60, acotado 48, es los valores que se utilizan para esto. Para donde diga 2 metros, por ejemplo, este tamaño de letra también tiene que estar proporcional a las otras letras que va a tener acá, las otras indicaciones. ¿Por qué? Porque tiene que tener una relación, todo en un mismo plano. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Entonces fíjense acá. Entonces yo, por ejemplo, voy a aumentar esto y le voy a decir agregar. Fíjense que eso fue una opción gráfica, lo que yo hice. Una modificación gráfica. Y aquí vamos a poder ver cómo cambia este con respecto a este. Ahora, esa modificación no necesariamente tiene que ser de una en una. Yo puedo haber seleccionado los dos elementos similares y haberle hecho un cambio en la configuración de manera total. Ahora, si yo quiero tomar este valor y quiero poner el 0, ahora ya no es una modificación de parámetro gráfico, sino una modificación general. Esa modificación general me va a hacer crear esta ventana y decirle, mira, agregar
y no importa donde yo me fije, él ya me va a ir cuadrando la longitud. Yo me puedo ayudar con las líneas anexas, extensiones que genera AutoCAD, hago clic donde yo quiera y le digo Enter. Él automáticamente va a ir calculando el valor de acuerdo al punto donde hice clic en altura. Fíjate que está 0,12, entonces si yo llego y lo selecciono ahora y lo tomo por el punto azul, yo lo puedo subir un poco más y ahora está en más 14. Lo puedo poner acá y le digo, bueno, en punto 14 y quedaría en 0,0. ¿Ven? Es una modificación, no gráfica, sino una modificación estándar, ¿sí? Ahora fíjense, este dibujito que estaba acá, también es igual a ese. Hacemos una modificación normal de la altura, le voy a agregar y me vengo para acá y con esta que está acá y chacata, Enter. ¿Ven? Es una modificación. Ahora, esto está en tamaño 6. Esto está evidentemente mucho más grande que esto. Esto también. Este título yo normalmente lo muevo. Ese no es el que yo utilizo para acotarlo dentro del plano. Ahora, ¿qué es importante? Saber qué es la reforma que yo voy a hacer. Yo me voy a ir ayudando con líneas. Por ejemplo, de aquí para acá. Vamos a hacer una sola línea. F8 aquí. Líneas normales de AutoCAD. Todo lo que ya saben de AutoCAD, aquí les va a funcionar también perfectamente. Vengo para acá, copiar. De aquí para acá. Vamos a cortar aquí los extremos que sobran. Y yo lo que voy a hacer es una extensión S de esto y de esto. Y le voy a decir que de aquí se extienda hasta acá arriba. ¿Ven? Simplemente usando las herramientas de AutoCAD que ya conozco, puedo mejorar el gráfico. Vamos a hacer algo aquí para poner un detalle. Poner aquí. Vamos a copiar esto acá. Vamos a guardar esto antes de hacer un hash. Hacemos un hash. Y le vamos a poner tierrita. Tierra aquí. De aquí, que bueno, tenemos que cuadrar la escala aquí. Listo. Este dibujo y esta rayita que está aquí están de más. Y me traigo todo esto, lo copio y lo pego acá. ¿Ven? Y de esa manera perfeccioné el dibujo que había hecho el programa automáticamente. ¿Cuál es una de las ventajas que tiene este software? Es la parte parametrizada. Todo esto está en AutoCAD, pero cuando usted ya hace clic sobre un elemento como el azul, este elemento azul es el shape. Y recuerden lo que dijimos del shape. El shape es el elemento que tiene toda la información de la base de datos. Fíjense, hay elementos que tenemos que tener bien claros quiénes son. Estas barras que están azul, fíjense que son las barras que están azul y no solamente que están azul, sino que están identificadas con una flecha. Fíjense que hay unas que están identificadas y otra no. Nosotros suponemos, y es una suposición que tenemos nosotros, que esta barra que estoy marcando aquí es igual a esta que está aquí. Es lo que nos dice la simple lógica. Por eso no tenemos que acotarlas las dos. Con que acotemos, etiquetemos, realmente etiquetemos, no acotar, etiquetemos una
que por ejemplo aquí 8 phi de 5 octavos, longitud 235 y numeral 04. Numeral 04 es la identificación de esta barra. Nosotros suponemos que esta que está aquí es idéntica a esta otra. Ahora, eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque esta barra existe de manera independiente, pero el software no la reconoce porque no se le ha asignado una etiqueta, como en el caso de la que está al lado. La que está al lado, ya el software sabe que esta es la barra número 4 y que tiene estas características que están acá. ¿Ven? Lo mismo pasa con la que está en el nivel inferior. Dice 9 phi de 5 octavos y esta es la barra número 1. Para el software ya existe de esa manera. Entonces fíjense, estas barras azules son las que llamamos shape. Los shape. Y los shape son, vamos a decir, el elemento principal del AutoCAD Structural Detailer. ¿Por qué? Porque ese shape, esa barra, es la que contiene toda la información de la base de datos. Ella es la que tiene la base de datos. Si nosotros queremos hacer algún cambio sobre la cabilla, tiene que ser una modificación en la base de datos. Y en la base de datos implica que es una modificación en las barras azules. ¿Sí? Después nosotros vimos por acá, en la otra pestaña de la SD Reforce, que hay una parte que dice modificación, modify. Y en ese modify hay dos tipos de modificaciones. Esas modificaciones que pueden ser por acá, fíjense que aquí voy a remarcarles el cuadrito que dice modify acá. Entonces la primera modificación es la modificación del refuerzo, el reinforcement modificación. Entonces esa modificación son las que se hace en los shape, estén o no estén etiquetados. Sirve para cualquiera de los dos, ¿sí? El problema va a ser que, por ejemplo, yo en este caso es que había 5 octavos. Si yo me equivoqué, no era de 5 octavos, sino de 1 pulgada. Yo no tengo que volver a venir a rehacer toda la fundación si ya la trabajé en parte, como en este caso ya le incluí el suelo, ya le incluí el acotado, la altura, ya incluí todo ese tipo de datos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer una modificación de la cabilla, ¿sí? Entonces, esa modificación de la cabilla implica que yo tengo que cambiar esto. Y cuando yo cambie esto, se va a cambiar también la descripción. Ya no sería de 5 octavos, sino por ejemplo de 3/4, si es la que voy a cambiar. O la longitud también va a cambiar. O también el número de barras. O sea, pero principalmente en las modificaciones del refuerzo se modifica el diámetro y las longitudes que este tiene. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que esa es la modificación del refuerzo, pero también tenemos una modificación adicional que podemos hacer, que es la modificación de la descripción del refuerzo. Estamos hablando de esta descripción, estamos hablando de esta otra descripción. Todo aquello que describa un refuerzo, nosotros lo podemos cambiar con estas opciones, ¿sí? Siempre y cuando se hagan en el shape y en un elemento que esté etiquetando a un shape, ¿ven? Como en este caso. Ahora, ojo, tienen que estar pendientes que la etiqueta de estas, los shapes azules, ahora, esto que está acá es un 3 estribos que está aquí, 1, 2 y 3. Ellos también forman parte de un shape, pero es un shape que no es en azul porque es un estribo, un detalle más simple, ¿sí? Entonces fíjense, acá en este caso nos faltaría poner más estribos en nuestro pedestal, incluir una cantidad de estribos mayores acá arriba, una separación en este caso fue 0,10 centímetros. Entonces tendríamos que, fíjense que por esa razón se ve toda amontonada la etiqueta que está allí. Fíjense la etiqueta que estoy, bueno, aquí la resalté acá, que dice la barra 03, está todo amontonado porque él está etiquetando, aquí está acotando cuánto hay de aquí a aquí,
y después viene cada tanto, etiqueta cada altura por separado. ¿Ven? Entonces ahora esto nosotros lo podemos modificar. Vamos a borrar esto un instante y ahora suelto acá. Y ahora, ¿cómo modificaría yo el estribo? El estribo es lo más fácil, porque simplemente lo que tengo es que seleccionar el estribo para que se active las opciones de etiquetado vamos a decir, de distribución de área del estribo. Fíjense que apenas escogí yo los estribos, se tuvo que haber accionado una herramienta adicional, que ahora con este puntico yo lo único que tengo que hacer es deslizarlo para decir, mira, hasta aquí quiero yo los estribos, hasta aquí quiero yo los estribos, y él automáticamente va a modificar la altura y distribución del texto. ¿Ve? Si queda amontonado, yo lo puedo agarrar y remarcarlo. Entonces fíjense, este dibujo dado esto. Aquí me hacen una pregunta sobre si solo trabaja en 2D. Mire, fíjense, este programa, los despieces siempre van a ser en 2 dimensiones. Yo les voy a ser muy sincero, hay software como el Revit que permiten hacer los detalles en 3D, pero yo les voy a ser muy sincero, desde mi punto de vista, un ingeniero no debe necesitar en ningún plano un detalle 3D de un despiece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un plano, igual lo vas a ver en 2D. Si pudieras tener una herramienta que lo vas a ver en 3D en ese sitio, no vale la pena. Realmente no vale la pena estresarse en hacer un detalle 3D. Desde mi punto de vista, no. Aquí me dicen que hay un software que sí lo hace. Aquí me dice exacto, confunde. O sea, los planos, son 2 dimensiones. 3D, hacer un detalle 3D, ¿qué vas a hacer en 3D? Un nodo. Eso lo que va a tender es a confundir en la obra, porque se van a querer hacer tal cual como está en el plano. Y entonces, ¿qué pasa? Eso hace que cualquiera quiera ejecutar obra. Miren, cuando uno hace unos planos, usted tiene que estar consciente que esa persona que va a estar verificando eso es un ingeniero. Quiere decir que hay cosas que él debe saber. Por ejemplo, si usted va a hacer una viga, usted tiene que entender y saber ya que el acero de refuerzo de la viga pasa a través del acero de refuerzo de la columna. Tiene que ir de manera interna. También usted tiene que saber si cuando uno nos pasa los estribos del nodo, van a ser los de la viga o los de la columna, o es uno o es el otro. O sea, ese tipo de detalles, ese tipo de cosas deben ir ya plasmados en 2D. Y aquí me dice, bueno, aquí hay el software, el Revit es muy complicado, ciertamente es muy complicado hacer las visualizaciones para que todo a la final termine en un plano 2D. No vale la pena. Ahora, por ejemplo, en la parte de planos generales que nosotros sí vamos a ver acá, sí se trabaja en 2D. Usted está haciendo cosas en 2D, pero después visualiza el 3D. ¿Ve? Ya va a estar automatizado. Es como cuando trabajamos nosotros en el SAP o en el ETAPS o en el SAFE. Se dieron cuenta que, por ejemplo, nosotros trabajamos en una planta y hicimos columnas, y las columnas en la otra visual se iban haciendo de una vez de acuerdo a la altura que tenían. Bueno, así trabaja este software también. Ahora, despiece. No pierda su tiempo haciendo despieces 3D. No pierda su tiempo. Si usted, a alguna persona, usted tiene que hacer el detalle en 3D de alguna cosa, un elemento estructural de eso, esa persona no es la que es la más apta para hacer ese trabajo. Yo, en mi caso, ofrecería vamos a decir, mi servicio como inspector de ese señor. Mire, hermano, yo no lo puedo enseñar a trabajar en eso, pero tengo que explicarle. Si le toca hacer un dibujo 3D para que vea cómo va a ser un nodo con una columna. Ahora imagínense hacer un detalle 3D de cómo va a ir esto aquí. Sería complicar la situación, ciertamente, como aquí me dice uno de ustedes.
O sea, y dejaría mucho de qué hablar de ese profesional. ¿Sí? ¿Estamos claros? Bueno, por aquí hubo uno que, bueno, yo sí le voy a decir, le regalé aquí en Venezuela el manual del constructor popular. Para que hiciera bien el trabajo que estaba haciendo. Para los venezolanos que están aquí presentes, saben lo que significa que le diga que le van a regalar el manual del constructor popular. Que de paso, sea el caso, es un libro muy bueno. Ciertamente deberían uno utilizarlo en los principios de la ingeniería. Hay ingenieros que ni siquiera saben cómo se nivela una pared. Así de sencillo. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Volviendo al caso acá, fíjense que como yo pude hacer una modificación, pero ahora fíjense que este estribo que está acá era el que estaba acotado. Estos estribos que están acá, que existen también, no están acotados. Entonces, al no estar acotado, no está siendo renumerado ni va a hacer las modificaciones. Entonces hay que hacerle modificaciones de manera individual acá y listo. Eso sería todo lo que habría que hacer. Al software le importa es que estén las modificaciones. Bueno, estos números que están también bastante grandes, vamos a extenderlos un poquito más arriba. Este no. A ver, aquí los quiero hacer un pelito más grandes. Este que tengo que agarrar. Punto 20. Y esto lo selecciono y modifico esto aquí. Punto 20 hacia arriba. Esto Y aquí es para tener una referencia de estos planos que están acá. Ahora fíjense aquí, ya hice estas modificaciones básicas. Ahora fíjense, la pieza número 3, la pieza número 3 se refiere al estribo que está acá. Ese estribo nosotros estamos viendo es una visual de él, pero si nosotros quisiéramos ver el shape de ese, fíjense dónde está. ¿Ve? La barra azul, siempre va a haber una barra azul que es la que va a indicar cuál es el shape. En este caso, el shape número 3, aquí está la etiqueta, es el estribo que está indicado. Fíjense, ese acá van a ver que el detalle dice la barra número 3, dice que son 14 de 3 octavos. Y fíjense hacia dónde va la flecha, viene para acá y tacata, les marca el shape, que es el estribo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este shape que está acá, el software le tiene que hacer una actualización. ¿A quién? A los cómputos métricos. Fíjense que hasta ahora aquí está una tabla que ya de paso está en español. Esta nada más, las otras no van a estar en español todavía. Fíjense que me habla de la fundación F1, que es de una sola pieza y está compuesta por 4 tipos de barra. Vamos a poner aquí esto aquí. Esta fundación F1 está compuesta por 4 tipos de barra. ¿Cuáles son esas barras? La barra número 1, vamos a poner aquí la numeral 1, la numeral 02, la numeral 03 y la numeral 04. Fíjense acá, aquí está la barra número 1, 2, 3 y 4, que son de 5 octavos cada una y tienen las distintas longitudes, y aquí me dice en un elemento, o sea en una fundación, de este hay 9, de este hay 9, de este hay 3 y de este hay 8. Fíjense, la de 3 octavos, que es la número 3, eran los estribos, y aquí me dicen que son 3. Eso eran 3 inicialmente, pero después que yo hice la modificación se convirtió en 14. Entonces acá yo tengo que decir que voy a meterme en el ASD Reforce en tablas, y fíjense que hay un icono arriba, se lo voy a resaltar aquí en azul, en rosado acá, que es un cuadro con
con un lápiz. ¿Ven? Ahí ya se resaltó. Entonces yo hago clic sobre él y en el texto abajo, fíjense en la parte de abajo, donde está aquí la parte de, vamos a ver aquí en los comandos, me aparece quiere reforce rango, tabla, actualización de tablas de refuerzo. Lo quiere de todo o de la selección. Si yo le digo de todo, ok. En este caso hay una sola tabla, él actualizará esa única tabla. Pero si usted tiene un proyecto 20, 50 tablas y le dice todas, él va a actualizar todas las tablas. Para evitarse eso, usted le dice S, aquí S de selección, Enter. El icono va a cambiar de la flecha a un cuadrito y marca la tabla. En lo que ya haya seleccionado la tabla, usted le dice, o las tablas, pueden ser varias tablas simultáneamente, le dice OK y listo. Él automáticamente le va ahora a decir que no eran 3, sino 14, y automáticamente dice que son 14 aquí, automáticamente calcula la longitud, o sea que usted agarra 1.42 por 14 y debe ser igual a 19.88, y después usted agarra 19.88 y lo multiplica por el peso de una cabilla de 3 octavos, que estaríamos hablando de 0.559, eso da 11,11.3 kilos, que es este valor que está acá, y esto sumado le da esto, ¿sí? Entonces fíjense, ahora esta tabla está funcionando correctamente gracias al archivo que yo les incorporé. Ahora ese archivo ustedes lo pueden abrir en bloc de notas y hacer exactamente lo que yo vi, buscar las secuencias e ir editándolo a donde nosotros queramos. Todo lo que va a estar entre comillas es un dato, es un valor, es el diámetro, es el peso, y así podemos generar un archivo de nuestras bases de datos, no importa sea cual sea, ¿sí? Ahora fíjense algo que no hemos comentado. Acá a mano derecha, a mano izquierda, hay un elemento que se generó apenas yo generé la primera fundación F1 y se llamó F1. Ahora, si yo le doy F1 y selecciono, le doy clic, fíjense que aquí abajo se activan estas ventanas. Entonces, esa ventana que está allí, fíjense que me habla de F1. Aquí yo al darle doble clic puedo cambiar el nombre de F1. Por ejemplo, llamarlo F5, F4, F, lo que yo quiera. Y aquí también tengo el número y me dice 1. Ahora fíjense que no sea 1. Hey Manuel, mira, la fundación F no es de la F1, no hay una sola, hay 10. Entonces ustedes ponen 10 aquí, hacen clics acá arriba, hacen clic, editan acá, le dicen Enter para que se salga y fíjense cómo ahora dice 10. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que tendría que hacer posteriormente ahora con la tabla de datos? Decirle actualizar la selección, marca la tabla que quiere seleccionar y ahora no son 100 sino 10. Y ahora aquí se darán cuenta cómo automáticamente, vamos a poner aquí un color, ya dice 10 y no es 1 como estaba anteriormente, diferente. Y no solamente eso, sino que también multiplicó los totales. Aquí fíjense, 9, esto es por 10, da 90. 9 por 10 da 90 más acá. 14 por 10 son 140. 8 por 10 son 80. Este 10 que va a estar acá multiplicando es este 10 que está acá. Y ahora 90. Si usted agarra 90 por 236, por ejemplo,
ese valor debe ser 212,4. Y este 214 por el peso específico, por el peso de la cabilla 5 octavos, que estamos hablando que es de 1.554. Entonces usted agarra 212.40 por 1.554, 554, ¿sí? Y eso debe ser igual a 330 kilos con 0,7, que sumados debe dar este número, ¿sí? Una gran ventaja para el que hace los cómputos métricos. Por eso ahora a sus clientes ustedes le van a ofrecer el cómputo métrico de cabilla dentro de su mismo plano. Usted esta tabla, evidentemente, como ya se habrán podido imaginar, yo la puedo seleccionar y aquí en la misma parte de edición, aquí hay un cuadrito que tendría que borrar, que no me recuerdo si no es este, al lado de ese, y esta tabla yo la voy a seleccionar. Déjame borrar todo este basurero que dice aquí. Esta tabla la voy a seleccionar, le digo enter. ¿Okay? Vamos a hacerlo de nuevo para que lo puedan ver. Esta tabla, allí al lado de donde estaba la parte del lápiz, recuerden, el lapicito es para la edición. Aquí al lado hay uno que tiene un símbolo de una X, y ese símbolo de X es de Excel. Hacemos clic sobre él, se despliega una ventana adicional que es para que nosotros podamos decir, bueno, yo voy a seleccionar, le doy clic en Select, la tabla que yo quiero, le digo Enter, y fíjense cómo ahora está ya la data de esa base, de esa tabla aquí. Yo la puedo modificar. Aquí yo puedo escribir en otro idioma, ¿sí? Esta es la data de esa tabla que yo estoy marcando allí, y yo le puedo decir pasa eso a Excel. Le doy un nombre, vamos a ponerlo aquí en el escritorio, refuerzo, y le digo guardar. ¿Qué creen que ustedes que va a suceder? Se va a generar un archivo de Excel de esta tabla que está acá, exportado directamente del AutoCAD. Fíjense, aquí está la hoja de Excel. Perfectamente detallada, que ya son números. Entonces aquí ya nosotros podemos realizar ecuaciones. Por ejemplo, total, podemos hacer decir suma, y todo lo que sepamos de Excel, ahí estarías, listo. Fíjense esto es una gran ventaja tener esto, porque ya usted le va a poder agilizar el trabajo a la otra persona que se encarga de los cómputos métricos, porque ya no tiene que venir a medir sobre el plano terminado. Es más, el plano puede que ni siquiera esté terminado, porque si usted levantó todo el proyecto completo en el AutoCAD Structural Detailer, todas las cabillas, y lo tiene todo en el archivo, usted puede generar una tabla de todo lo que está en el archivo y darle la tabla ya, y después usted pasar a modificar, a generar el plano. Entonces eso es una de las grandes ventajas que vamos a tener. Una de las grandes ventajas que tener. Entonces fíjense acá, vamos a guardar y cambiamos esto. Fíjense que eso mismo, faltan unos detalles. ¿Dónde está el despiece? Ese despiece, estas cosas las podemos
mover los despieces, los vamos a sacar desde la tabla de definición del refuerzo. La tabla de definición, Reforce Definition, aquí hacemos clic y le vamos a hacer clic sobre este punto, este que está acá, se lo voy a recalcar aquí. Y ese es para sacar los despieces. Entonces fíjense, cuando yo haga clic aquí, él me va a pedir que haga clic sobre un shape. Entonces yo le digo aquí, mira, yo quiero sobre este. Y al hacer clic, me va a pedir, haga clic aquí, un clic para ubicarle el dibujo y un clic para ubicar el texto. Entonces ahí automáticamente ya tengo el despiece acotado, etiquetado. Si usted suma 0.25 y 0.25 son 0.50 más 1.86, es exactamente el valor de 2.36. ¿Se acuerda que le dije que tenemos que tener cuidado con esto? Porque si no, esto viene ya de la configuración en el que el valor no se cambia. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Hice clic y fíjense que era la pieza número 1. Yo puedo hacer clic sobre las piezas que no están etiquetadas. El problema es que no pertenecen a nadie. Por ejemplo, ahora esta, que es la que se está etiquetando, 8 piezas de acá, le doy clic acá, está, y la hago por aquí, vamos a pegarlo por aquí. Hacemos clic, le pego acá y lo pego aquí. Posteriormente, si yo quiero, puedo seleccionar ahora, fíjense que existe como una sola pieza, y lo que hago es girarla. F8. Y hago clic en un puntico y lo giro y después mejoro esto acá. Ahí está. Fíjense cómo se hacen las piezas, los despieces de una vez directo. Bueno, fíjense, aquí nosotros vamos a ir sacando las piezas de cada uno. Vamos a volver a dar clic aquí. Siempre el shape que esté identificado. Aquí, error. Vamos a volver a hacer clic. Clic acá y clic acá. ¿Quién es el otro que necesita despiece? El estribo. Entonces para eso yo tengo que venirme y hacerle clic en el estribo. Hacer clic sobre el estribo, el shape del estribo, y lo puedo poner donde yo quiera. Tácata. Esto nos va a ayudar a hacer grandes cambios dentro del software. El tiempo se va a disminuir grandemente. ¿Qué es lo mejor de esto? Que como ya está todo entrelazado, cuando usted haga una modificación, ya sea del diámetro, de la longitud o de la forma del shape, se va a actualizar directamente la imagen del symbol, que es el bar symbol, y se va a actualizar directamente también. Bueno, tendríamos que decirle que se actualice la tabla para que actualice el cómputo métrico. Fíjense esto. Voy a suponer que esta barra de 8 barras de 5 octavos no son de 5 octavos, son de 3/4. Entonces yo voy a modificar, en este caso voy a modificar el refuerzo. Ahí donde dice Modify Reinforcement, modificación, le doy clic aquí y me va a preguntar del shape. Pero yo tengo que hacer que estos shapes se vean todos iguales, porque si yo voy a modificar el primero, este, que es el que está etiquetado, que es el que me interesa, la pieza número 4, le digo Enter, se desplegará una ventana adicional y es donde me va a pedir aquí cuál es el diámetro que yo quiero colocarle. Si no es el diámetro de 5 octavos, uno de media, o uno de 3/4, uno de 7 octavos, es una modificación que se está haciendo. Ahora, si ya mi plano está armado, por X razón me llama, mire ingeniero, no conseguí la cabilla de 5 octavos, tengo 3/4, ¿cómo podemos hacer para cambiar el despiece? Entonces usted directamente tiene que venir a hacer eso acá, y ya de una vez va a estar actualizando los cómputos métricos y todo el plano en general. Hacer una modificación pequeña como esta, haciéndolo en AutoCAD,
tiene una serie de implicaciones. ¿Por qué? Porque si usted por lo menos, fíjense el grado de detalle que tiene el dibujo. Ese espesor que tiene esa barrita, si usted lo mide, es el diámetro que tiene la cabilla de 5 octavos. Si nosotros cambiamos esto, por decir, a 7 octavos, ya el espesor varía. Fíjense aquí. Ya este espesor de aquí a aquí es diferente a este que es de aquí a aquí. Ha variado. Ya el detalle varió. ¿Y qué varió? Varió el tamaño, varió el despiece. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Allá los tamaños varían. ¿Cómo hacerlo en AutoCAD? Tendría yo que estar haciendo una modificación. Las curvas también van a variar, porque la curva varía con respecto al diámetro que se está haciendo, y ya el software lo hace de manera automática. Recuerde que le está considerando las normas de diseño. Ahora, ojo, cambio aquí y fíjense que la etiqueta se cambió a 7 octavos también. Y no solamente esto, sino que también cambió el despiece. Fíjense que ahora el despiece dice 8 de 7 octavos. Y no solamente eso, sino que como las barras están distribuidas y eran del pedestal, ahora si nosotros llegamos y nos vamos al pedestal, los circulitos que vamos a conseguir son mucho más grandes y son los círculos de 8 de 7 octavos. ¿Ven? Este acotado está muy grande. Este acotado deberíamos nosotros, vamos a ver si esto está en escala 1.50, el acotado debería estar en 120. Vamos a seleccionar un acotado de esto, MO, código de modificación. Vamos a ver el tamaño del texto. Uy, está 120, está muy grande. Vamos a suponer que va a estar en una escala diferente. Ponerlo a, vamos a ver, supongamos que va a estar escala 1.25, entonces este valor va a estar en 60. 1.25, 60. Sí, acotado 60. Entonces varía el tamaño. Y después lo que tengo que hacer unos ajustes de copiar propiedades de este con esto. ¿No? Eso es lo que va a ocurrir. Perfeccionamiento con herramientas de AutoCAD. Entonces fíjense, siempre todo lo que ya sepan de AutoCAD lo pueden utilizar acá. Los comandos y todo eso, ¿sí? Entonces fíjense, esto acá los va a ayudar a... Ah, ojo, la tabla. La barra número 1, posición 1, era de 5 octavos. Actualizamos la tabla de nuevo. Y ahora fíjense que la cabilla número 4 ahora es de 7 octavos y aumentó el peso del acero. Ojo, estas cosas, estos detalles, todas estas cosas que estamos haciendo aplican para todos y cada uno de los elementos que tiene el software. Esto fue todo con una fundación, pero si yo me meto en la estructura Elements, tengo columnas que yo cuando haga clic sobre ellas voy a poder ver, decir la geometría de la columna. Voy a poder decir cuántas columnas son, si son 2, 3, 4, decir qué tipo de forma tiene la columna, si es cuadrada, circular, rectangular, en T, en L, sea cual sea la opción que sea. Voy a dar las dimensiones, voy a saber cuánto es el nivel inferior, las dimensiones de la viga, HC, altura de la columna, altura de la viga, HB de viga de beam, HS de slab de losa, HIB que es la sección transversal. O sea, todos estos detalles que estamos viendo aplican también de forma paramétrica para las columnas. Los strips que están acá son los estribos si los queremos con zonas de confinamiento o zonas de no confinamiento. Barras, todo esto que está acá
incorporado. Todo esto que está acá, nosotros podemos decirle aquí que esto termine, por ejemplo, en un cuello botella y dar las características de ese cuello botella. Y decirle aquí OK, y él automáticamente me definirá una columna basada en las características paramétricas que yo di, y lo pego acá. Claro, hay que hacer ajustes de tamaño, hay que hacer unos ajustes de letra, ¿sí? Ahora, por aquí me hicieron una pregunta: ¿cómo hago yo para incorporar un elemento que ya sobre uno que ya existe? Por ejemplo, fíjense esta columna que está acá, esta zapata, este tiene 8 cabillas. Hay un estribo que no tenemos acá, que lo pudiésemos necesitar, pero fíjense que de manera automática no sale. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí, de manera automática, yo no puedo incorporar el estribo que va a ir aquí. Necesito un shape que incorpore ese estribo. Entonces, para eso, yo lo que tengo que hacer es venirme aquí en el reinforcement. Aquí está una opción, se las voy a marcar acá. Y esa opción yo la voy a seleccionar y me va a decir, bueno, un estribo. Entonces, fíjense, este estribo, fíjense, yo le puedo decir que los ganchos son a 135, le puedo decir el diámetro, qué diámetro quiero que tenga, que cómo es el gancho, y yo le puedo decir, mira, vamos a hacerlo. Podemos usar esta opción, también puedo usar esta otra opción. Luego abrazando barras, luego mira, abraza esta, clic 1, 2, 2, 3, tengo que acercar un poquito más, 4, 12, a ver aquí, déjame quitar este F8 que me está fastidiando. Clic aquí, este aquí. ¿Qué pasa? No quiero seguir haciendo el... se volvió un 8 aquí. Vamos a volverlo a hacer. Debería funcionar con este y listo. 1, 2, 3. Y enter. Bueno, ahí quedó medio mucho. Hay que rehacerlo. Eso son cuestiones que uno va dándole para la práctica, ¿no? Si no lo quiere así, lo puede usar con esta otra opción. Le dice que es rectangular y genera un rectángulo más pequeño. Por ejemplo, aquí, chacata. Y enseguida se le va a activar esta herramienta, esta ventana acá, en la que usted dice, bueno, esta ventana es para que usted diga cómo es la etiqueta. Esa etiqueta, decimos OK, y ahora nos dice dónde quiere el título. Lo quiero aquí, pegar. Ahora evidentemente este dibujito no quedó como lo queremos poner. Ahora, fíjense esto acá, esto que está aquí, yo acostumbro a moverlo acá. Ahora yo lo roto. Fíjense todas las opciones que ya yo conozco de AutoCAD. Yo lo que hago es moverlo. Fíjense aquí, pongo esto aquí,
Listo. Ahora vamos a rotarlo. Ok, perfecto. Ajá, rotar este punto. Chupi. Y me vengo con la referencia. Va a hacer que quede así. Aquí, un poquito más. Ahí está. Ahora, fíjense que cuando yo lo selecciono se activan una serie de puntos. Esos puntos son puntos de referencia que me sirven a mí para, miren, guiarme el dibujo como yo lo quiera. ¿Eh? Este quedó muy lejos aquí. Sí, esto es cuestiones de uno ir practicando. ¿Eh? Se queda amorfo. Otra cosa que es una estrategia también es, bueno, este quedó bastante parecido, es lo que hay que ir moviéndolos y ir cuadrándolos. Unos los va moviendo desde el centro, es otra forma en la que usted puede llegar y decir, los voy ajustando de aquí para acá. A este es más fácil cuadrarlo aquí. Un poquito más grande acá. Y esto hay que girarlo un poco más. Esto ya, claro, te dirán, bueno, pero tanto trabajo para hacer un estribo así cruzado. Claro, es el primero que les estoy, claro, yo lo hago ya más rápido, pero como se lo estoy explicando también no es tan fácil hacerlo, ¿no? Aquí, R, este punto de referencia, este de aquí, vamos a moverlo para acá, y ahí está. Entonces, este valorcito, vamos a ponerlo más arriba, y ahí está. Bueno, eso es cuestión de que ya uno vaya perfeccionando el arte aquí. Lo importante es que usted puede generar el archivo, el elemento adicional. Ahora, fíjense, la barra número 8, que es la que acabo de hacer, no pertenece a la fundación F1. La fundación F1 llega hasta el 4. Y esa es aquí estaba la preguntita que me estaban haciendo por acá. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para que este valor, que fíjense hasta ahora no tiene nada? ¿Qué es lo más lógico? Usted pudiese hacer esto y agarrar y distribuirlo aquí para que le diera el cálculo que está acá. Pero normalmente ese estribo es el mismo número de estribos que tiene aquí, 14. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo voy a hacer una edición de la descripción y voy a sobreescribir diciéndole que en este texto el valor no va a ser 1, sino va a ser 14 piezas. Y yo le digo close, y entonces fíjense, él me va a decir 14 piezas. Ojo, él hasta ahora entiende que 14 porque yo le sobreescribí ese valor allí. Ajá. Y ahora, ¿cómo hago para que pertenezca a la Fundación F1 y ese 14 me lo multiplique por las 10 veces que hay allí? Ok. En la Fundación F1, aquí en la tabla que está aquí, el Object Inspector que está aquí, le doy clic sobre donde dice F1 y le doy botón derecho. ¿Sí? Y entre el botón derecho hay una opción que dice agregar a elemento. Recuerden que el elemento es la fundación, es la columna, es la viga. Yo le digo aquí add to elements y el icono cambia ahora a un círculo. Y entonces ahora ¿a quién tengo que hacerle clic? Al shape que acabo de hacer. Al hacerle clic puede ser uno o pueden ser varios que haya hecho yo simultáneamente. Yo le hago clic, lo selecciono. En la parte de abajo voy a poder leer que dice Select Object One Fold. He seleccionado uno, le digo Enter y se va a activar una tabla donde me está diciendo que va a incorporar el elemento 8 dentro de la tabla perteneciente a la fundación F1. ¿Estamos bien? Yo le digo OK y ahora
Cuando yo le diga actualizar la tabla de la fundación, enter, select, ya sale la fundación el número 8 con todos sus gastos y sumándose e incorporándose a los valores actualizados. Aquí serían 8, son de 3 octavos, son 14 piezas por 10, aquí está, y después este 10 por tanto 0, 5, 4, calcula, suma, peso, y aquí está. Ahora fíjense, se nos presenta ahora el problema de que, por ejemplo, ya habíamos hecho la fundación F1, F2, F3, F4, F8, las columnas y las vigas. ¡Ey! Nos dimos cuenta que nos falta una cabilla que debemos incorporar en la fundación F1. Y, ojo, no podemos permitirnos que en el plano la secuencia de número 1, 2, 3, 4 y después salte a la 8 o salte a la 200. Nosotros tenemos que hacer que aquí el número en secuencia sea el número 5. El problema es que este número 5 ya pertenece a una cabilla que está allá en otra pieza que también tiene una secuencia, ¿no? Y no podemos romper esa secuencia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer, imagínense, una pequeña colita. Vamos a hacer así una serie de datos. Aquí está el número 1, aquí está el número 2, aquí está el número 3, aquí está el número 4, aquí está el número 5, aquí está el número 6, el 7 y el 8. Ahora, lo que yo quiero entender, debo entender que es lo que yo quiero hacer, es que voy a agarrar el número 8 y lo voy a poner en el número 5. Fíjense, el número 8 va a pasar a ser el número 5, pero el 5 va a pasar a ser el 6 al 7, del 7 al 8 y así sucesivamente. Entonces lo que voy a hacer es un brinco, un salto de este número para este número. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo saltar del 8 directamente al 5 porque el 5 está siendo ocupado. Imagínense que esto es un puesto de estacionamiento. Está el puesto 1, está el puesto 2, el puesto 3, el 4 y el 5. Yo no puedo pasarme del 8 al 5 porque ya hay un carro estacionado allí. Y el 5 no va a pasar a poder ser el 6 porque ya hay algo allí. Y el 6 no va a poder pasar a ser el 7 porque ya hay algo ahí. Y el 7 al 8 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Tenemos que mover en bloque el bloque completo para que se desocupe el espacio 5. Entonces, por ejemplo, como imagínense que tiene varios puestos, yo digo, bueno, dependiendo del número de cabillas que tenga, yo siempre me digo, voy a agarrar el puesto, por ejemplo, 100. Y voy a mover todo el bloque desde el 5 pácata al 100. Entonces voy a tener el 100, el 101, el 102, 1, 2, 3, 4, 100, y el 103. ¿Qué es lo que hice yo? Momentáneamente el 5 lo convertí en 100. Antes era 5, ahora es el 100. El 6 ahora es el 101. El 7 es el 102. El 8 es el 103. ¿Para qué? Para que el espacio entre el 4, que ya está ocupado, hasta el 100 queden vacíos los puestos. ¿Sí? Entonces, moví el bloque completo del 5 hasta el 100 para que quedara desde el 4 ocupado y quedan vacíos. ¿Por qué queda vacío? Porque no hay cabillas asignadas a ese número. ¿Ves? Entonces, ahora sí voy a poder yo agarrar ahora mi número 103, que no es el 8, y lo pongo en el puesto del 5. ¿Sí? Y de allí
Después yo puedo decir renumera desde el 1 y todos los espacios vacíos, córrelos. Y entonces volverá el orden a como estaba. Yo sé que esta explicación se va a ver en mejor detalle con el video. Ustedes van a ver qué es lo que yo quiero hacer. Veamos compuestos. ¿Ve? Ahora, vamos a la práctica. La práctica lo primero que me dice es que yo tengo que mover el bloque a partir del 5, porque el 5 es el espacio que yo quiero desocupar. ¿Ve? El 5 es el que yo quiero desocupar. Vamos a borrar esto. Y entonces, voy a remarcarles el icono. Aquí hay un icono que está acá arriba, que tiene dos pelotitas con unas flechitas al lado de una R, que es la de robot, que es el de renumerar. Renumerar. Entonces fíjense, hago clic sobre él y fíjense en la parte de abajo. La parte de abajo me pregunta si usted quiere un shift. Voy a poner este en otro color para que se resalte. Un shift, que sería el salto que estamos hablando. Consolidación, que es comprimir los espacios vacíos. Vamos a poner aquí comprimir los espacios vacíos. Y refuerzos con números idénticos. Si tienen números idénticos los unificas, pero esto es muy raro que uno lo haga. Ahora, vamos a producir primero el salto. Para el salto entonces yo llego y le digo Shift S, le digo S, Enter, y me pregunta cuál es el número que usted se quiere saltar, cuál es la posición. Entre paréntesis trae el número 1, pero usted le va a poner el número 5, que es el que yo quiero que se salte. Le doy Enter y ahora me dice la posición 5 a dónde lo quiere mover. Y ahí es cuando yo le coloco, por ejemplo, 100, que es el número que estamos hablando. Tiene que ser un número grande para que usted tenga la certeza que no está siendo ocupado por cualquier otra cabilla. Entonces digo Enter y listo. Ya lo hizo. Aquí especifica el texto que la posición 5 ha sido cambiada al número 100. En la tabla no se ve, pero si ustedes quieren ir y vean los números que ahora tienen la columna que yo había hecho adicional, ese número ahora es el 100, ahora es el 101, ahora es el 102, ¿ve? Y el que yo acabo de colocar es el 103. ¿Ven? Cuando yo hago la renumeración, renumera todo, renumera las etiquetas, renumera los despieces, renumera todo, actualiza todo. Lo único que no va a actualizar, al menos que usted lo haga, es la tabla. Entonces usted ahora le dice, vamos a actualizar la tabla. Actualización. Bueno, en este caso vamos a decirle todas las tablas. Y ahora aquí nos podemos dar cuenta que ya no dice 8 sino 103. Eso quiere decir que la barra número 8 ha sido cambiada por la 103. La barra número 8 ha sido cambiada por la 103. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? La 103 voy a cambiarla por la número 5. Ahora, este cambio sí va a poder hacerse directo porque ya el espacio número 5 no lo tiene ocupado ninguna barra. Entonces vengo a repetir el mismo procedimiento. Le digo aquí opción Shift y voy a sustituir la barra 103 por la posición 5. ¿Ve? Y ahora le digo actualizar la tabla. Y ahora tengo el valor de 5 donde yo lo quería, que es aquí ahora.
el 5. ¿Ve? ¿Qué es lo que queda ahora? El problema ahora es que en nuestra secuencia de números, aquí está el 1, aquí está el 2, aquí está el 3, aquí está el 4, aquí está el 5, y después, aquí está el 100, el 101, el 102, y ya no hay más nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ahora tenemos que hacer que todo este espacio que está entre este punto y este punto se reduzca y se convierta que el 100 ahora sea el 6, 7, 8 y sigue la secuencia. Eso ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a hacer con una renumeración también, pero no le vamos a decir que es shift, sino C de consolidación. C, consolidación, y le digo que consolida a partir del 1 o puede ser a partir del 5. Entonces, si le decimos a partir del 1, como aparece por defecto, yo le digo enter, y entonces ¿qué va a suceder? Reviso 1, 2, 3, 4, 5. El siguiente número era 100, corrió hasta y lo convirtió en el número. Llega, lo pone aquí, chacata. Dice, tenemos todo este espacio vacío. Ustedes, señores que están acá, córranse para acá. Y usted que era el 100, ahora va a ser el 6. Lo cambió. Ahora el que era ahora el 101 va a pasar a ser el 7. Y así sucesivamente. Y va a reorganizar todos los números. ¿Quieren ver la sorpresa? Después que ustedes lleguen, vamos a borrar esto aquí. Ahora miren, la cabilla que antes decía 100, ahora dice 6, 7, 6 y 8. ¿Ve? Ahora fíjense que ahora esta antes era la 7, pasó a ser el número 8 por la consolidación que se hizo. Ok, fíjense que ya los números, ya el problema, la tabla, bueno, ya la tabla decía 100, 101, 102, eso hay que hacerle una actualización y ya habrá cambiado directamente. O sea, eso es para cuando queremos hacer renumeraciones de varias cosas de elementos, ¿sí? Ahora, ¿cuándo se vuelve un problema? Cuando son muchas las modificaciones que hay que hacer. Entonces hay que estar corriendo para atrás, para adelante y dejando los espacios vacíos. A veces uno le dice, bueno, tómalo al 100, corre todo para el 100, actualizar otra vez la tabla, volver a entrar en el mismo valor, sustituye este valor por este y sigue la corrida. Eso se puede hacer. ¿Alguna pregunta? ¿El video? Bueno, si no tenemos ninguna otra pregunta, podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. ¿Sí? Hasta luego y que descansen.